a comenzar ya con lo que es el estudio de hoy en día. Es algo muy especial, hermanos, que quiero que entendamos, porque cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, si realmente tenemos esa claridad, hermanos, ¿qué es lo que realmente la Biblia nos enseña como nacer de nuevo? Escuchamos tantos mensajes, escuchamos tantas ideas de lo que es realmente nacer de nuevo, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ahora, hermanos. Vamos a hablar del nacimiento del Espíritu y por qué es importante. Muchas, y una de las parábolas es que si usted ve las 10 vírgenes, habían 5 que dice que tenían aceite, las otras 5 estaban descuidadas, ¿verdad? Se habían descuidado. Acuérdese, el aceite es tipo del Espíritu Santo, y lámparas con aceite es un tipo de personas que están llenas del Espíritu Santo. Oiga bien, llenas. Y de eso es que vamos a hablar, la importancia de ser llenos, porque cuando dijeron que el esposo venía, fueron las 5 que estaban llenas las que realmente se fueron con el esposo. Las otras 5 dice que le pidieron aceite del que tenían y le dijeron que fueran y lo compraran donde había. Pero lo que el punto central es, hermanos, el Señor está a las puertas, el esposo está por llegar. Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo tienen que estar nuestras lámparas? ¿Verdad? Y de eso quiero hablar, de la importancia de nacer del Espíritu. Porque el nacimiento del Espíritu es la operación del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Entonces, leyendo literalmente, vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 3, vamos a empezar a leer del versículo 5 al versículo 8. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta historia aquí. Gloria a Dios. Dice San Juan 3, el verso 5 al 8, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Note usted lo que vamos a empezar a leer. Una vez más, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Instrúyenos, seas tú hablando, Señor, a este pueblo. Señor, no sea yo en la carne, Señor, sino tú transmitiendo el mensaje que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aunque algunos hermanos están de acuerdo que el nacimiento del Espíritu significa la recepción, el Espíritu de Dios morando en la vida de uno, hay cierta diferencia de opinión acerca de esto. ¿Es idéntico al bautismo del Espíritu o no? De que si esto es así. Porque la mayoría de personas o del mundo cristiano identifican la recepción del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, aunque ellos por lo general rechazan la señal de hablar en lenguas. Por eso alguien llamado Bloch declara: insistimos que el bautismo del Espíritu no debe distinguirse del nuevo nacimiento. Adam Clarke también igualó que el nacimiento del Espíritu con el bautismo del Espíritu. O sea, en la iglesia, hermanos, del Nuevo Testamento, el nacimiento del Espíritu, el don del Espíritu, recibir el Espíritu y el bautismo del Espíritu son todos el uno y el mismo, hermanos. Porque en base a las profecías del Antiguo Testamento acerca del derramamiento del Espíritu, el Señor Jesucristo indudablemente esperaba que Nicodemo en ese momento entendiera, hermanos, lo que él quiso decir acerca del nacimiento del Espíritu.
O sea que Nicodemo debió haber conocido por lo menos la profecía de Joel, que el apóstol Pedro aplicó al bautismo del Espíritu el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, versos 16 al 18. Juan el Bautista también prometió explícitamente el bautismo del Espíritu Santo en Marcos 1:8. O sea que sin duda, hermanos, Nicodemo conocía el ministerio de Juan y debe haber estado esperando ese cumplimiento. Ahora bien, hermanos, el libro de los Hechos nos enseña que recibimos el Espíritu cuando somos bautizados con el Espíritu. El Señor Jesús les mandó a los discípulos que esperasen, oiga bien, la promesa del Padre. Él describió esto en Hechos 1:4-8, lo describe como ser bautizados con el Espíritu Santo. Pues el Señor Jesucristo lo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, los discípulos recibieron esta promesa el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro promete esta misma experiencia que él llamó el don del Espíritu Santo a los espectadores arrepentidos en aquel día en Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Cuando Cornelio y su casa recibieron esa misma experiencia, hermanos, la Biblia lo describe de varias formas. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos, sobre ellos se derramó el don del Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo, dice Hechos 10:44. Pedro identificó como el don y el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 11:15, perdón. Ahora, en resumen, el libro de los Hechos, hermanos, está igualando todas las descripciones de esa obra salvadora del Espíritu con el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que el nacimiento del Espíritu se refiere nada más al Espíritu que mora en los creyentes sin el bautismo del Espíritu. No sé si usted me ha entendido aquí. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, pero es que es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí hay una contradicción de términos. Es decir, que el Espíritu mora en alguien que no haya recibido el Espíritu. Si algo, hermanos, significan las palabras, la morada del Espíritu debe empezar con recibir, ser lleno con el Espíritu o ser bautizados con el Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 12:13. Está demostrando la Escritura que la obra del Espíritu en la salvación es el bautismo del Espíritu cuando dice, porque por un solo Espíritu somos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, hay muchos otros pasajes que enfatizan la necesidad del bautismo del Espíritu y lo relacionan con el bautismo en agua como una parte del mensaje de la salvación. Y aquí voy entrando ya, hermano, vamos a ir entrando a lo que quiero hablarle. Porque el nuevo nacimiento tenemos que verlo como una sola cosa. Debemos enfatizar que el nuevo nacimiento es una sola cosa, hermanos. Uno o nace de nuevo o no. Oiga bien lo que le voy a decir. O nace de nuevo o no. No existe cosa como nacer a medias. Porque el Señor Jesús identifica dos componentes principales para el nuevo nacimiento. Nacer del agua, le dijo a Nicodemo, y nacer del Espíritu. Oiga, él, no obstante, él habló de un solo nuevo nacimiento. El Espíritu, el agua y la sangre todos concuerdan en uno, dice 1 Juan 5:8. Hay un solo bautismo, dice Efesios 4:5. Y consiste del agua y del Espíritu. Las Escrituras abarcan tanto el bautismo en agua como el bautismo del Espíritu Santo, cuando enseñan que somos sepultados con Cristo en el bautismo para ser resucitados en vida nueva. Oiga bien, Romanos 6, versos 3 y 4. Somos sepultados con Cristo. ¿A dónde? En el bautismo del agua. Pero para ser resucitados en una nueva vida a través del bautismo del Espíritu Santo. Que somos bautizados en Cristo, dice Gálatas 3:27. Y que recibimos la circuncisión espiritual por el bautismo, dice Colosenses 2:11.
Mire, a pesar de lo que el arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu pueden lograr individualmente, pero recordemos algo aquí, hermanos, que la obra total de la salvación se completa en la unión de estas tres cosas. Nunca debemos poner tanta importancia en un solo elemento que lleguemos a juzgar que los otros no son necesarios. Porque hay personas que pueden decir, no, yo ya me bauticé en el nombre de Jesucristo, ya me arrepentí, o sea, yo ya estoy salvo. No, hermanos, el Señor fue bien explícito. Mientras no nos arrepintamos de verdad, mientras no hayamos sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y tampoco no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, tampoco, hermanos, porque esto es un solo conjunto de la obra completa redentora que el Señor Jesucristo estableció en ese plan divino maravilloso. Mire, por eso le dije yo, y este es el modelo bíblico, experimentar todos los tres elementos como le acabo de describir. Mire que sucedió que los samaritanos se habían bautizado en el nombre de Jesús. Pero siempre fue necesario, cuando usted lee Hechos capítulo 8, del verso 15 al 17, dice que era necesario que recibiesen el Espíritu. Note que en Hechos 10, aunque Cornelio ya había recibido el Espíritu, ¿qué es lo que inmediatamente hizo Pedro? Dice que le mandó que se bautizase en el nombre de Jesús. Ahora, en el mejor de los casos, todos los tres deben ocurrir simultáneamente casi o en una sucesión rápida. Porque Hechos 2:38 promete que cuando las personas se arrepienten y se bautizan, recibirán el Espíritu Santo, sin necesidad que haya espera entre estos tres componentes. Ahora bien, gloria a Dios, hermanos, por esto. Las personas ejerzan la fe. Van a recibir el Espíritu Santo tan pronto como se arrepientan y se bautizan. Y esto es exactamente lo que pasó con los discípulos de Juan allá en Efeso, en Hechos 19, del 1 al 6. El eunuco etíope, el carcelero filipense, recibieron esa experiencia gozosa después de que ellos se bautizaron, que al parecer fue el bautismo del Espíritu en Hechos 8 y en Hechos 16. Dios lo ha diseñado para que el proceso entero del nuevo nacimiento pueda ocurrir una sola vez, hermanos. Mire, vamos a hacer una comparación entre el primero y el segundo nacimiento. Una comparación entre el nacimiento natural, oiga bien, y nos va a ilustrar la unidad del nuevo nacimiento. Vamos a ver cada uno de los nacimientos como un solo evento. Pero cada uno también es un proceso que consiste en varios componentes. Mire, el nacimiento natural número 1, cuando la concepción se da, ¿verdad? Que la mujer queda encinta y bueno, el paso número 1, la concepción. O sea, el embarazo cuando queda encinta, cuando concibe. Pero en el nuevo nacimiento consiste en oír el Evangelio, el comienzo de la fe. Ahí dice, cuando usted ve, dice que en Juan 1:14, 1:11 para abajo, dice que nosotros, dice, hemos recibido, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no han sido engendrados ni por voluntad de varón, ni por deseo, sino de Dios. En ese momento que ha oído el Evangelio, el comienzo de la fe, la palabra es implantada, hermanos, en el corazón de la persona. Ahora, en el nacimiento natural, el bebé a los 9 meses deja la matriz y sale una nueva vida. Pero en el nuevo nacimiento, de acuerdo al plan divino de Dios, el bautismo en agua en el nombre de Jesús es para dejar, hermanos, para que sean borrados nuestros pecados, ¿verdad? Para que estemos preparados, para que esa persona pueda recibir algo más. Ahora, en el nacimiento natural, el bebé respira la primera vez cuando le dan su nalgadita y llora y sus pulmones se expanden, entonces llora, ¿verdad? Y aire entra a sus pulmones, ¿verdad? Aire entra a sus pulmones, aire, y empieza a llorar.
En el nuevo nacimiento, cuando usted está en ese momento pidiendo esa promesa, de que ya es una promesa, hermanos, todo lo que tiene que hacer es recibirla. Porque el apóstol Pedro dijo en Hechos 2:39, cuando dice, en Hechos 2:38, perdón, y recibiréis, oiga bien, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esta promesa es para vosotros, ¿verdad? Para vuestros hijos, para todos los que están lejos, a lo cual nuestro Dios llamare. En ese momento el Espíritu Santo, el Ruaj en hebreo, ¿verdad? Ese aliento de vida, ese espíritu, ese aire que entra en sus pulmones espirituales y lo llena de Dios, hermanos. Y usted, hermanos, como cuando estaba bebé, que empieza a gritar, porque es la forma de comunicarse de que usted está vivo. Ahora las señales de que usted está vivo en Jesucristo, ese aire, ese aliento, son hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hablen. Ay, bendito Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuándo se aplica la sangre? Mire, el nuevo nacimiento, hermanos, es una sola cosa indivisible. Creemos que la sangre de Jesucristo es aplicada a lo largo del proceso. La sangre no es una sustancia mágica para ser untada en nuestras almas, hermanos. Porque cuando la Biblia habla de la sangre de Jesucristo, habla de la muerte sustitutiva de Jesucristo, que hizo, hermanos, que la justicia de Dios nos hizo disponibles la misericordia de Dios. La sangre de Jesús compra nuestra salvación. Sin la expiación de Jesucristo no podríamos buscar a Dios, hermanos. No podríamos arrepentirnos efectivamente. No podríamos recibir el perdón de nuestros pecados en el bautismo en agua, ni podríamos recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, la muerte sustitutiva de nuestro amado Jesucristo hace tanto disponibles como eficaces el arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Bendito Jesús, te alabamos, Señor, por ese regalo hermoso, Señor, porque a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Dios mío, tomaste nuestros lugares, Señor, dando a la humanidad, abriendo esa brecha, ese puente, Señor, para poder llegar a la eternidad. Qué bendito es nuestro Dios. Oh, ¿por qué no le alaba ahí donde está? ¿Por qué no le glorifica y le dice: Rey, mi Rey, te amo, te alabo, te adoro, mi Señor Jesucristo? Mire, hermanos, usando esta terminología de la sangre, hermanos, es aplicada a nuestros corazones la primera vez que nosotros escuchamos el Evangelio. Ahí es aplicada, hermanos, con el fin de permitirnos buscar a Dios. Esa sangre es aplicada a nuestros corazones en el arrepentimiento con el fin de permitirnos a volvernos del pecado a Dios. Es aplicada a nuestros corazones en el bautismo en agua para perdonar el pecado. Y en el bautismo del Espíritu para permitirnos a recibir el Espíritu de Dios. Después del Espíritu, hermanos, después del nuevo nacimiento, seguimos viviendo una vida victoriosa y santa por el poder de la sangre. Mire, la sangre no es aplicada en un solo momento de tiempo, sino a lo largo del proceso de la salvación. Desde la primera vez que oímos la palabra hasta el retorno de Jesucristo para su iglesia. Vamos a ver estas características de los creyentes que realmente han nacido o renacido de nuevo. Porque cuando empezamos a leer la primera epístola de Juan, habla del nuevo nacimiento, hermanos, gloria a Dios, del punto de vista de aquellos que ya, hermanos, lo han experimentado. Juan no escribió su epístola, oiga bien, quiero que me entienda esta parte. Juan no escribió su epístola o su carta para enseñar a los pecadores cómo ser salvos, sino para enseñar a los creyentes que habían sido bautizados y llenos del Espíritu, cómo tener la seguridad presente en ese estado de ser nacido de nuevo realmente, y cómo vivir como cristianos de verdad nacidos de nuevo. Nada en esta epístola del apóstol Juan está revocando la necesidad del nacimiento del agua y del Espíritu, como está registrado en el Evangelio de Juan. Primera de Juan nos da las siguientes características que van a exhibir a la persona renacida si obedece la dirección de la naturaleza generada. Persona confiesa que Jesús vino en carne, tiene ese amor, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios,
cree que Jesús es el Cristo, que vence al mundo, no sigue pecando, hermanos, guarda los mandamientos de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene el testigo del Espíritu, el agua y la sangre. Toda aquella persona que ha sido bautizada en agua y del Espíritu y la sangre de Jesucristo ha sido aplicada, tiene la seguridad de la salvación siempre y cuando sigue confesando, amando, creyendo y venciendo al pecado y al mundo y sometiéndose a Dios. Los santos del Antiguo Testamento no nacían de nuevo como nosotros. ¿Cómo así, hermanos? Porque bajo el antiguo pacto, hermanos, oiga bien lo que le voy a decir, y nómbrese bendito. Mire qué bendición más grande el tiempo que nos ha tocado vivir con respecto a lo que Dios está haciendo. Porque bajo el antiguo pacto, hermanos, los santos no eran regenerados en el sentido que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Porque la regeneración es una experiencia del nuevo pacto. Es una parte del nuevo pacto, hermano, porque Dios prometió, sabe a dónde escribir su ley. Ya no en tablas, hermanos, como lo hizo, sino que ahora las iba a escribir en los corazones de su pueblo, como dice en Jeremías 31:31. Dijo que nos iba a dar un nuevo espíritu, de acuerdo a Ezequiel 11. El antiguo pacto reveló la ley moral de Dios, pero no dio el poder espiritual para poder vencer sobre la naturaleza pecaminosa y para cumplir la ley, como dice Romanos 7:7. Pero, algo aquí, bajo el nuevo pacto, el pueblo de Dios recibe una nueva naturaleza, hermanos. Porque el Espíritu de Dios, oiga bien, lo que viene, hermanos, oiga bien, lo que la ley imparte el poder sobre el pecado a diario. De acuerdo a Romanos 8:2. Como resultado servimos a Dios ahora en vida nueva, en lugar del viejo régimen de la ley, de acuerdo a Romanos 7:6. Oh, bendito Dios. No había perdón de pecados permanente, hermano, bajo la ley, sino solamente una postergación del pecado hasta el futuro. Es decir, hasta la muerte de Cristo, de acuerdo a Romanos 3:25. Los sacrificios de sangre tenían que ser ofrecidos continuamente para mover hacia adelante por un tiempo la multa del pecado. Pero el sacrificio de nuestro amado Jesucristo hizo del perdón de los pecados una realidad eterna en el nuevo pacto, de acuerdo a Hebreos 10:1. Solo bajo el nuevo pacto podemos recibir inmediatamente el perdón permanente de pecados, hermanos. Mire, los santos del Antiguo Testamento no nacieron de nuevo en el sentido de como el Nuevo Testamento, porque ni el perdón permanente de los pecados, ni la nueva naturaleza en la forma del Espíritu que mora en nosotros permanentemente estaba disponible para ellos. O sea que esto corresponde al hecho de que ni el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, ni el bautismo del Espíritu Santo existía en el Antiguo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor. Bendito Dios. Ya para ir concluyendo, yo le voy a hacer unas preguntas a usted. De todo lo que hemos hablado, hermanos, quiero que concluyamos que nacer de nuevo significa ser bautizado en agua y ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto, hermano, exactamente nuestra conclusión, hermano, debe ser esto. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué es en sí el Evangelio de Jesucristo? Porque vamos a ir tocando estos temas. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Hermanos, esto es importante en el mundo cristiano, no desviarnos del verdadero plan divino. El Señor solamente diseñó un plan. Jesucristo mismo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, del que no tiene variación de sombra, aquel que no cambia, que es inmutable. Él mismo estableció ese plan. Y ese mismo plan, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el mismo plan hasta el día de hoy, hasta que Él venga en gloria, hermanos. Por lo tanto, hermanos, si usted oye mensajes que simplemente arrepentirse o el plan de salvación lo encierran en algo tan sencillo como esto, usted dice,
repita después de mí esta oración de fe. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y salvador personal. Yo me arrepiento de mis pecados y bla, bla, bla. Amén. Y ya usted es salvo. Hermano, eso suena bonito, suena sencillo, pero lastimosamente es una mentira, porque no es bíblico. No existe en la palabra de Dios tal plan ni tal cosa que Jesucristo mandó que hicieran los apóstoles al comienzo de la iglesia. El Señor Jesucristo fue bien claro, hermanos. Fue bien claro en su plan de salvación, el cual fue diseñado y fue expandido y predicado por los apóstoles, cuando les dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas. Inmediatamente en el libro de los Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, cuando predica el primer mensaje, antes 3,000 personas la primera vez y 5,000 personas la segunda vez, y de ahí se extiende el evangelio por todo el mundo. Cuando dicen arrepentíos, tiene que haber un arrepentimiento. Acuérdese que son 3 elementos en este diseño hermoso de Dios para la salvación redentora. Es un paquete, hermanos. No es que ya me arrepentí, entonces ya estoy bien con Dios. Dios está feliz conmigo, hasta lo puedo ver cómo se ríe conmigo. Él está contento, yo sé que Dios me conoce mi corazón, Dios sabe cómo soy, yo estoy cambiando, no que aquí, que allá. Y a mí me puede dar un discurso tremendo y decirme muchas cosas. El problema es que el plan está establecido, que ya la palabra de Dios está escrita, que vamos a ser juzgados por esa palabra. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no ha sido pasado por las aguas, tiene que ir a las aguas y ser sumergido. Tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para aplicar la sangre redentora de aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y ahí viene la continuación. Hay una continuación. Ese y significa que sigue. Si no tuviera punto final. Si fuera solo eso, hermano, dijera: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Punto. Y ahí se acabó. No tuviéramos que predicar más. Ese es el plan de salvación. Pero no. Cuando usted lee cuidadosamente dice: y viene la continuación. Recibiréis el don, el bautismo, el regalo del Espíritu Santo. Oiga bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la señal de que el niño ya nació? Cuando usted está como padre, los hombres que hemos estado esperando que nazca el bebé, inmediatamente escuchamos el grito de esa criatura y de inmediatamente decimos: ya nació, porque escuchamos una evidencia de que ha nacido esa criatura, y es que gritó, lloró. Ahora la Biblia dice que recibiremos el Espíritu Santo. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, inmediatamente hubo una evidencia, hubo algo visto, palpable, hermanos, de que habían recibido, habían sido llenos con el Espíritu Santo. Y es que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a su nombre, bendito Jesús. Vamos a comenzar ya con lo que es el estudio de hoy en día. Es algo muy especial, hermanos, que quiero que entendamos, porque cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, si realmente tenemos esa... Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.